Vamos a seguir nuestro estudio de esta, su primer carta. Estuvimos meditando, ya este es el cuarto domingo en esta carta, estuvimos estudiando que el apóstol Pablo les escribe estando en la ciudad de Corinto, y ahí hemos visto eso. Y luego de haber recibido el buen informe de su discípulo Timoteo, y al recibir el buen informe de Timoteo, Pablo con gran gozo les escribe estas dos cartas. Y el apóstol, junto con todo el equipo misionero, junto con Silas, junto con Timoteo, junto con Lucas, está tan agradecido a Dios porque son hermanos genuinos, son la iglesia de Cristo en Tesalónica. Son elegidos por Dios, son amados por Dios. Y Pablo alaba a Dios y le da gloria a su nombre, porque Dios en su soberanía los había elegido a ellos para salvación. Sí, estuvimos viendo también cómo el apóstol les habla de las evidencias presentes de que ellos eran realmente hijos de Dios, hijas de Dios. Y estuvimos viendo el versículo 3 del capítulo 1, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hemos visto esta triada de virtudes que esta iglesia presentaba y que el apóstol Pablo utiliza a lo largo de sus cartas para mencionar las evidencias presentes de esta iglesia creciente: fe, amor y esperanza. Y también eso nos llevaba a examinarnos a nosotros para ver cómo estamos con estas virtudes cristianas. Cuánto ha crecido nuestra fe desde el día que le conocimos. Cuánto ha crecido nuestro amor por Dios, por su palabra, por mi prójimo, por mis hermanos. Cuánto ha crecido nuestra esperanza al saber de que ese glorioso día se acerca. Y por eso, si al sumergirnos en esta carta, te invito una vez más a que puedas examinar tu vida frente a la palabra de Dios, que tiene toda autoridad. Y el versículo 5 hasta el versículo 6, el apóstol se centra en las evidencias en el pasado, cuando ellos recibieron el Evangelio. Pone su mirada en el milagro de la salvación de estos hermanos. Son evidencias contundentes de que realmente ellos son amados por Dios, son elegidos por Dios, de que ellos son la iglesia de Cristo en esta ciudad. Y el domingo pasado estuvimos viendo que ellos recibieron el Evangelio como que realmente es el poder de Dios, y ese poder es dado por el Espíritu Santo. Pablo les muestra que la fe salvífica de ellos y de todo verdadero creyente no está basado en filosofías humanas, no está basada en vana palabrería, no está basada en doctrinas de hombres, sino que está basada en el poder de Dios, en el Evangelio eterno. Y Pablo continúa, a partir del versículo 6 hasta el 10, que es nuestro texto en esta noche, continúa viendo la conversión de ellos, ese vuelco rotundo en la vida de estos hermanos. Y vamos a ver, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a sumergirnos y a examinarnos una vez más en esta tarde. Vamos a orar y luego leemos la porción que nos toca en esta tarde. Sí, Señor y Padre, estamos tan agradecidos por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Señor, necesitamos ahora del obrar maravilloso, del obrar sobrenatural, del obrar silencioso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos limpia, nos santifica. Señor, tu palabra es la que hace sabio al sencillo. Es tu palabra que convierte el alma. Oh Dios, te alabamos y te adoramos solo a ti. Y Señor, como cantamos al principio, tu nombre es sobre todo. Y tu iglesia aquí reunida
se postra delante de ti, Señor. Y queremos obedecerte. Queremos obedecerte. Todo lo que tú nos digas en esta tarde es tu palabra, Señor. Oh Señor, muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Y Señor, te doy muchas gracias por aquellas personas que nos visitan por primera vez. Te ruego, Dios, que tú les trates con misericordia. Que tú les trates con misericordia. Que puedan ver la belleza de Cristo. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 6. Vamos a continuar allí. Leemos: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegaste a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una iglesia creciente recuerda su conversión. Versículo 9. ¿Cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Pablo les recuerda sus evidencias, que ellos realmente son la iglesia de Cristo. Presenta evidencias claras de que hubo un nuevo nacimiento. Recuerda el milagro de cómo Dios los trató con misericordia, el milagro de cómo Dios los llamó con su llamamiento eficaz y que ellos de los ídolos muertos pudieron ver la gloria de Cristo. Si el término conversión, que lo vimos el domingo pasado, tanto en hebreo como en griego, es volver atrás o volver, un giro, y se refiere al acto de un pecador que se aparta del pecado y que se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. Y es un término que comprendemos muy bien. Vamos caminando en una dirección y nos damos cuenta que nos hemos equivocado y damos un giro y volvemos hacia el otro rumbo. La verdadera conversión es eso. Es un cambio radical en nuestra vida. Si tanto el término hebreo como griego se usan para el cambio de dirección. Significa un cambio de dirección en mi vida que incluye algo interno como externo. La verdadera conversión es evidente en estos hombres y mujeres de esta importante ciudad de Macedonia, de la madre de Macedonia en esa época, Tesalónica. Si habían oído el Evangelio, el poder de Dios, y dejaron todos sus ídolos, y se volvieron a Dios en arrepentimiento y fe, no abrazaron a Cristo con sus ídolos, no agregaron a Cristo y su obra al stand de todos sus dioses, se volvieron a Dios, dejaron atrás sus ídolos, dejaron atrás su pecado, y esa es la verdadera conversión. Si recuerdo leer una historia de una mujer hindú con todos sus dioses, y un pastor había llegado a la India con el gran desafío de llevarles el Evangelio a cada persona, y estuvo hablando por horas con esta mujer, compartiéndole en la Escritura que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, el Evangelio eterno, las buenas noticias de salvación para el pecador. Y el pastor llegó a un punto que le dijo: si estás dispuesta a ser una seguidora de Cristo, ¿estás dispuesta a ser un seguidor de Cristo? ¿A ser una cristiana? Claro, le dijo la mujer. Y el pastor se alegró en su corazón.
Es el primer fruto aquí en la India. Y luego la mujer dijo, pondré a Jesús entre todos mis dioses. Uno más. El pastor siguió orando por esta mujer. Pero la verdadera conversión, hermanos, de los que nos habla aquí Pablo, es un cambio radical, un cambio genuino. Un cambio en lo interior, pero también en lo exterior. Una verdadera conversión no nos habla de hacer una oración de fe para entregar nuestra vida al Señor. Y muchas veces, si hablamos con diferentes personas que piensan que por hacer una oración ya son salvas y no han entregado su vida a Cristo. Yo no puedo ir a Cristo con mis dioses, con mi pecado, con mi yo, con mi orgullo. Voy a Cristo habiendo renunciado a todo, donde Él y solo Él es preeminente. Mi primera respuesta al Evangelio es el arrepentimiento y la fe. Y estos hombres y mujeres de Tesalónica vivían así. Habían abrazado el Evangelio, habían abrazado completamente a Cristo. Completamente a Cristo. Y estuvimos viendo cómo Pablo y su equipo vivían a Cristo. Estuvimos viendo cómo la iglesia de Tesalónica sí evidenciaba frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, una iglesia creciente se ve en evidencia el milagro de la salvación. Y cuando estuvimos estudiando el versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y estuvimos viendo que el evangelio es el poder de Dios para salvación, y que ese poder es dado por el Espíritu Santo, y que los milagros no producen fe, los milagros no producen la fe que salva. Y estuvimos viendo algunos ejemplos, recuerdan, en los evangelios. La fe que salva viene por el oír la palabra de Dios. Por aquellos que quieren ver el milagro, quieren experimentar y seguir experimentando, y la otra semana seguirán experimentando. Pero la fe que salva, confía y descansa en la palabra de Dios, en la obra de Jesucristo. El milagro no produce fe. Y seguramente en medio de una sociedad plagada de ídolos, Dios en su soberanía permitió que el apóstol Pablo y que el equipo hiciera milagros extraordinarios. Pero la fe de ellos no estaba basada en esos milagros. La fe de ellos estaba basada en la palabra de Dios, en el evangelio eterno. La fe nuestra está basada en el poder de Dios, en el evangelio eterno. Y Pablo dice que ellos dejaron sus ídolos y que ahora servían al Dios vivo. El servicio que Pablo menciona aquí es el servicio que ejercía un esclavo con su amo. La forma más exigente de servidumbre. Y por eso el milagro de la salvación era evidente en la vida de estos hombres y mujeres de Tesalónica. Ellos habían abandonado por completo la devoción servil a los ídolos demoníacos, a los ídolos muertos, a los ídolos falsos, para servir ahora con alegría y devoción a un nuevo amo, a un amo amoroso, un amo tierno, deseable, a nuestro Dios todopoderoso. Al ver estos frutos de arrepentimiento de esta iglesia, cada uno de nosotros debemos examinarnos. En primer lugar, debemos preguntarnos si el milagro de salvación ocurrió en nuestra vida. Si el milagro de salvación ocurrió en nuestra vida. Y debemos examinarnos, como Pablo le dice en 2 Corintios. Examínense si realmente están ustedes en Cristo, en el Señor. Pero también, si estamos en Cristo, debemos ver si estos frutos que vamos a ver a continuación se abundan en nosotros. Y vamos a ver en primer lugar, el versículo 6, que una iglesia creciente tiene imitadores genuinos.
de otros discípulos de Cristo, pero sobre todo del Señor. Versículo 6, la segunda parte, nos habla que recibieron ellos la palabra en medio de gran tribulación, en medio de grandes pruebas. ¿Pero con qué? Con gozo del Espíritu. También vamos a ver en esta tarde que ellos ahora son ejemplo. No solo en Macedonia, sino también en todo lugar. Ellos estaban anunciando a Cristo fielmente. Versículos 7 y 8. Y para terminar vamos a ver que ellos esperaban el regreso de Cristo. Versículo 10. Y luego juntos vamos a celebrar la cena del Señor. Quizás en la gracia de nuestro Dios esta sea la última cena que celebremos aquí. Y estos hermanos esperaban ansiosos el regreso de Cristo. Versículo 6. La primera evidencia de su conversión, de este milagro de la salvación, es una genuina imitación. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. El patrón de vida de estos hermanos, desde el momento que se entregaron al Señor, cambió completamente. Siguiendo el ejemplo de Pablo, siguiendo el ejemplo de todo el equipo, pero sobre todo del Señor. La palabra imitadores, de donde se deriva la palabra mímica en español, nos da la idea de una imitación exacta del otro, siendo una réplica de los demás. ¿Sí? ¿Cómo aprenden los niños? Por imitación. Recién cuando cantábamos, había una de las pequeñas que estaba imitando a algunas personas que cantaban aquí. ¿Y cómo aprenden? Por imitación. Seguramente les ha pasado que están en casa comiendo y a un sobrino o a un hijo sale con algo que en casa no le enseñamos. ¿Dónde lo aprendió? En el jardín, de otros compañeros, por imitación. Y Pablo hace referencia a que ellos estaban imitando fielmente a Pablo, a Silas, a Lucas, a Timoteo, pero sobre todas las cosas al Señor. Eso fue lo que hicieron estos hermanos. Desde el día que se entregaron al Señor en arrepentimiento y fe, comenzaron a imitar, a copiar de manera auténtica, de manera genuina, bajo el poder de la palabra, bajo el control del Espíritu Santo. Empezaron a imitar a estos hombres de Dios y sobre todas las cosas al Señor. La palabra cristiano es justamente eso: pequeños Cristos, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Hombres y mujeres que viven a Cristo. No solo que enseñan a Cristo, sino que viven. El apóstol Pablo les dice, si a la carta de los Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así también como Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. No hay llamado o propósito más grande para nosotros, los que somos hijos de Dios, que imitar a nuestro Señor. Es el propósito mismo de la santificación, crecer en semejanza a ¿quién? A nuestro Señor. Mientras le servimos con alegría, vamos siguiendo sus pasos. Si ahora que somos hijos tenemos la capacidad de poder seguir sus pasos. El propósito de la salvación es redimir a los hombres del pecado y hacerles conforme a ¿quién? A la imagen de su Hijo, de Jesucristo. El apóstol Pedro lo dice tan claramente en su primera carta: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos, no tomen forma de los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, así sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor.
Quien lleva el nombre de Dios debe imitar su carácter. Si sos un hijo de Dios, tenés que imitar a Cristo. Si escuché que Alejandro Magno, el gran conquistador griego, que en muy poco tiempo él conquistó gran parte del mundo conocido, él descubrió que en sus filas había un cobarde. ¿Qué puede haber un soldado cobarde? En todo ejército hay uno. Pero descubrió que ese soldado cobarde se llamaba Alejandro. Así que investigó en dónde estaba este soldado cobarde para hablar con él. Cuando lo encontró, le dijo firmemente: soldado, o cambiás tu cobardía, o cambiás tu nombre. Y muchas veces pretendemos nosotros ser cristianos, pero no reflejar a Cristo, y ser cristianos nominales. Y podemos estar los domingos muy sonrientes, pero en el día a día dejamos su palabra, no oramos, no le obedecemos. Cuando nos enojamos, se nos salta la térmica. Cuando debemos perdonar, no perdonamos. Y nos debemos preguntar: ¿estamos imitando realmente al Señor? ¿Estamos siguiendo sus pisadas? ¿Estamos andando como el Señor quiere? Por eso, al estudiar esta carta, mis hermanos, mi ser fue confrontado terriblemente. ¿En qué medida estoy siendo tan radical y tan obediente al Señor? ¿Estoy siguiendo realmente sus pasos? Ustedes recuerdan las palabras tan gráficas del autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12. El autor de Hebreos dice: por tanto, entonces, luego de mencionar los héroes de la fe, capítulo 11, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El contexto del pasaje nos habla de esos hermanos y hermanas de Hebreos 11 como ejemplos a seguir en esta carrera de la fe, que eran hombres y mujeres como nosotros, con las mismas luchas, con los mismos conflictos, pero que vivían de acuerdo a lo que creían. Tenemos ejemplo para imitar. ¿Y qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, corramos con resistencia, con firmeza la carrera de la fe, la carrera que tenemos por delante. Y luego el autor de Hebreos nos da el ejemplo supremo a seguir, a quien debemos imitar. Versículo 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe, en quien en breve haremos memoria de su obra perfecta. Si recuerdo, hablando con mi mamá, que está aquí presente, nos contaba hace muy poco tiempo que una niña de 13 años, con ejemplos desastrosos de padre, de madre, ya ella se había entregado al Señor, ya está evidenciando frutos dignos de arrepentimiento, pero ella quería ver ejemplos de cristiano viviendo a Cristo. Y esa jovencita de 13 años los adoptó a papá y a mamá como ejemplos de cristianos. Y esa ahora formó un hogar cristocéntrico y vive a Cristo con sus luchas, pero vive a Cristo siguiendo sus pisadas. Y nosotros, hermanos, tenemos diferentes ejemplos que nos rodean. El mismo Señor, pero tenemos ejemplos en el día a día. Tenemos familias que podemos imitar y podemos formar un hogar cristocéntrico porque lo vemos funcionar. Lo vemos funcionar en el hogar de los Leandi, lo vemos funcionar en el hogar de Hernán y Ceci, y podemos anhelar y decir: wow,
Ellos están obedeciendo al Señor. Y como estos hermanos imitaban a Pablo, a Timoteo, nosotros también. Y sobre todas las cosas, al Señor, al Señor. La única manera que tenemos nosotros de conocer y de imitar al Señor es por medio de su palabra, de su revelación. Es por eso que necesitamos ir a la fuente y seguir sus pasos en el poder de Dios y la capacidad que nos da el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos habla de un estilo de vida. No es algo que imitamos una vez y después nos olvidamos. Es un estilo de vida. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo también soy de Cristo. Por eso mi manera de hablar, mi trato en casa, en el trabajo, en el barrio, mi economía, mi servicio, mi actitud humilde de conducirme, mi manera de perdonar, de amar, de vivir y lo que querramos agregar. Nos debemos preguntar en esta tarde, ¿estamos imitando a nuestro Señor y Salvador? Los demás pueden decir, la iglesia aquí en Luis Costa son genuinos cristianos, son imitadores genuinos de Cristo. Nos reconocen que estamos a diario con el Jesús resucitado. Y tenemos que examinarnos, hermanos. Y debemos ajustar lo que debamos ajustar. Y debemos caminar en obediencia. Esta iglesia creciente evidenciaba una imitación genuina. En segundo lugar, versículo 6, la segunda parte, dice, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Estaban evidenciando su conversión, el milagro de la salvación, porque habían recibido la palabra en medio de gran prueba, pero con gran gozo. Ellos podían ver el milagro de la salvación en sus vidas. Como una persona que se entrega a Cristo, en un segundo todo lo que él tenía desapareció. Y puede tener gozo. Es un milagro. Es un milagro. Y estos hermanos de Tesalónica sufrieron gran aflicción, un gran sufrimiento en la voluntad de Dios, pero ellos tuvieron el gozo de Dios. Esta joven iglesia experimentó todo tipo de aflicción y persecución. La palabra que ahí se usa, tribulación, describe la idea de una gran presión, de una gran presión. Se usaba para describir la presión de una prensa de oliva para sacar el aceite. Esas presiones eran multicolores, presiones espirituales, físicas, emocionales, sociales, económicas. ¿Y por qué vinieron? Por seguir fielmente a Cristo. Ellos habían dado un vuelco rotundo, radical en sus vidas. Habían dejado todos los ídolos y abrazado a Cristo. Y podemos imaginar a un hermano de esa ciudad, a José. José que se entregó al Señor, que escuchó el Evangelio, comprendió la obra gloriosa de Jesucristo, que murió en la cruz en su lugar, que era un pecador y que la ira estaba sobre él. Pero al entregarse a Cristo, la ira ya había caído sobre Cristo y él ahora era perdonado. Y José ahora estaba en paz con Dios. Pero ese José que había abrazado a Cristo también dejó los ídolos familiares. Y la familia que hizo, lo echó de la casa. La familia que hizo un funeral, porque para ellos José ya estaba muerto. Y esa es la realidad que vivieron estos hermanos. Y es la realidad que viven hombres y mujeres que siguen a Cristo hoy en día, en lugares donde la iglesia es perseguida. Y estaban dispuestos a renunciar a todo por seguir a Cristo. Muchas personas se quedan con los espejitos de colores que le da este mundo, pero la perla de gran precio la dejan de lado.
Nosotros no. Nosotros abrazamos la perla de gran precio. Por su gracia, por su misericordia. Él es hermoso, Él es precioso. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, por el cual damos la vida. Si ustedes pueden leer en Hechos 17, como en medio que el Evangelio llegó a esta ciudad, como inmediatamente en esos 6 meses que estuvo el apóstol Pablo allí, cómo empezaron las persecuciones. Judíos incrédulos armaron y alborotaron la ciudad, contrataron a algunos matones y empezaron a buscar a los misioneros. Por la gracia de Dios, en esta oportunidad, Dios los libró, y ellos fueron a Berea. Pero ¿qué pasó? Estos matones no estaban contentos y querían agarrar a alguien, así que fueron a una de las casas donde se hacían las reuniones, a la casa de Jasón, y lo tomaron a este hombre y lo llevaron junto con otros hermanos presos por un tiempo. Y seguramente el trato no fue en amor y respeto, hubo gran violencia. Ustedes pónganse en el lugar de estos hermanos. Las buenas noticias llegan, pero a la par llega la gran persecución. Nosotros muchas veces ni vamos a experimentar en nuestra vida una persecución así como ellos experimentaron, por la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo da gracias a Dios, porque ellos estaban firmes. La persecución fue en aumento. Y Pablo lo dice en el capítulo 2, versículos 14 y 15 de esta misma carta. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Y estos mataron al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Una gran presión, presiones económicas. Muchas veces los negocios los patrocinaban los ídolos. Sus transacciones eran traídas de los templos paganos. ¿Qué hacía un hombre que se convertía a Cristo? Dejaba todo, sabiendo que el Todopoderoso Dios le iba a proveer. Recuerdo hace un tiempo que la señorita Teda Krieger, que algunos de ustedes la han conocido, la que fundó en la Argentina el APEN, junto con otros hermanos, me contó de una mujer que había ido a su iglesia en San Nicolás. Ella vivía. Y ustedes saben lo que es San Nicolás, la idolatría que hay en esa ciudad. Y esa mujer recibió el Evangelio con alegría, pero se dio cuenta de que el Evangelio era radical, de que ella debía abandonar, de lo cual ella recibía ganancia, que era vender estatuitas, vender medallitas de la Virgen de San Nicolás. Todo su negocio familiar se iba a derrumbar. Esta mujer se fue triste, como el joven rico. Me contaba Teda y lloraba por esta mujer. Y clamaba a Dios por misericordia, porque no quiso pagar el precio de seguir a Cristo. Pero estos hermanos pagaron el alto precio. En medio de esta gran presión era evidente el milagro de la salvación, porque había gozo en ellos. Habían recibido la palabra con gran gozo y vivían con ese gozo. Su gozo no se basaba en ellos mismos o en las alegrías humanas. Frente a tan grande presión, si fuera un gozo momentáneo, se hubiera pasado.
Pero el Espíritu Santo estaba en ellos, al igual que en todo creyente genuino. Y ellos podían experimentar el fruto del Espíritu en ellos: amor, gozo, paz, paciencia. El gozo del Señor estaba en ellos. Por eso Pablo una y otra vez nos dice: regocíjense ustedes en el Señor, alégrense en el Señor, gócense en el Señor. Y debemos gozarnos en el Señor, no importa el presente que estés viviendo. El presente que estás viviendo es pasajero, pero el Señor es eterno. El Señor es eterno y nos brinda de su gozo para soportar esa gran presión, para recibir la palabra, para obedecer la palabra. Si en este tiempo estoy leyendo un libro del pastor David Platt, Radical, que se los recomiendo, y él comenta sobre las visitas a las iglesias de Asia, que se reúnen a escondidas porque son perseguidos. Y él recuerda haber ido a una reunión de oración, un salón como este, un poquito más chico, una mesa, la luz tenue, y comenzaron a hablar en voz baja. Había un hombre grande en la puerta que estaba atento, y comenzaron ese tiempo de oración. Y comenzaban a hablar de las persecuciones que habían recibido esa semana y cómo el Señor en su gracia los había librado. Y comenzaron a orar. Comenzaron a orar, y para sorpresa de él, comenzaron: oh Dios, gracias. Gracias por amarnos. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos. Te necesitamos más. Te necesitamos en nuestra vida. Y él no sabe cuánto duró esa reunión de oración, pero cuando él abrió sus ojos, había charcos de lágrimas en ese piso. Habían derramado su corazón delante del Dios Todopoderoso, pero había un gran gozo porque eran de Cristo y Cristo de ellos. Así vivían, hermanos, esta iglesia de Tesalónica. Vivían en medio de gran tribulación, pero con gran gozo, porque eran de Cristo. Por eso en esta tarde nos preguntamos: ¿cuál es tu fuente de gozo? ¿En qué dedicas tiempo? ¿Tu corazón al ritmo de qué canción vibra? ¿De la canción de Dios, del Evangelio, o de las canciones de este mundo? Ellos habían recibido las verdades escriturales con gran gozo en el Señor. En tercer lugar, el milagro de la salvación es evidenciado en estos hombres, porque ahora ellos son ejemplo, porque ahora a través de ellos la palabra de Cristo es divulgada. Versículos 7 y 8. De manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora la iglesia creciente de Tesalónica toma la posta. Toma la posta. No solo ellos eran imitadores genuinos, sino que ahora ellos eran hombres y mujeres dignos de imitar. Era un ejemplo cuyas vidas eran dignas de imitar. Vemos aquí la vida discipular, el diseño de Dios para su iglesia: hacer discípulos. De manera directa e indirectamente, cada uno de nosotros, hermanos, debemos hacer discípulos. Recuerdo nuevamente a Teda Krieger, que en estos días he recordado mucho su vida, un gran ejemplo que ha marcado mucho mi vida. Una mujer de Dios que vivió más de 100 años, y gran parte de esos 100 años para la gloria de Dios. Esta mujer siempre estaba discipulando. Siempre tenía una señorita a su lado que le acompañaba a todo lugar.
donde ella le enseñaba Biblia, pero también le enseñaba a servir a los demás, a mostrar a Cristo a los demás. Y recuerdo en un seminario en Crespo, en Entre Ríos, que ella con más de 90 años estaba sentada junto con un grupito de niños, con su discípula, y estaba ahí discipulando a esta hermana. Hermanos, siempre debemos discipular. Esa es la gran comisión, hacer discípulos. Mientras vamos por el camino debemos hacer discípulos. Y era lo que ellos estaban haciendo. Esta joven iglesia se había vuelto un ejemplo a todos los que habían creído. Era un modelo, incluso para cristianos maduros. La palabra ejemplo allí es la palabra que se usa para un tipo, un patrón. Literalmente significa una reproducción exacta. Los tesalonicenses se convirtieron en los planos sobre los cuales las otras iglesias de la región, que ahí son mencionadas, en Macedonia, la iglesia de Filipos, la iglesia de Berea, también en Acaya, Grecia, los Corintios, podían construir sus vidas siguiendo el ejemplo de esta joven iglesia. Por eso me impacta esta iglesia, que siendo tan joven, eran y es de tanto ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo los menciona como un ejemplo en 2 Corintios capítulo 8. Junto con otras iglesias de Macedonia, estaban juntando una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Y Pablo le dice a los corintios, las iglesias de Macedonia ya ofrendaron de su pobreza. En medio de gran persecución, ellos ya ofrendaron, porque primeramente se dieron al Señor. Así que ustedes, hermanos de Corinto, sigan este ejemplo. Pero no solo si estos hermanos eran un ejemplo viviente, sino que proclamaban con fidelidad la palabra de Dios, el Evangelio eterno. Se había divulgado en todas las ciudades y hasta los confines de la tierra. Pablo dice, ha sonado realmente fuerte, muy intensamente. Se usaba para describir una trompeta para la guerra, se usaba para describir un fuerte trueno, y así era esta iglesia creciente. Ha resonado en todo lugar que ustedes son de Cristo y ustedes proclaman a Cristo. La forma verbal indica un sonar continuo, un sonar audaz de esta iglesia con el mensaje del Evangelio. Como ya mencionamos al principio de esta serie, la ciudad de Tesalónica se encontraba en un lugar estratégico. Tenían un buen puerto, con una gran industria marítima, pero también una de las rutas romanas, la vía Ignatia, cruzaba en medio de la ciudad. Así que el Evangelio podía correr por todos lados, por mar, por esa ruta. Dios en su soberanía los usó para su gloria, para ser un modelo para nosotros. En la gracia y en la soberanía de Dios en nuestro país, Dios está permitiendo que iglesias de sana doctrina se reúnan con un propósito: glorificar a Dios, con un propósito: exaltar la Escritura. Y lo hemos mencionado y seguramente lo han escuchado, lo que vamos Dios mediante a hacer la organización o la convención que se llama Ante su Palabra. Y 3 de esas iglesias son iglesias chicas, pero que tienen pasión por Dios, que quieren exaltar al Señor y exaltar su palabra en medio de un país que le ha dado la espalda a Dios y su palabra, donde está repleto de iglesias evangélicas, pero sin el Evangelio. Por eso debemos orar para que Dios en su buena voluntad nos use para su gloria. En la Escritura tenemos este ejemplo de esta iglesia creciente. El milagro de la salvación era evidente. Ellos estaban anunciando a Cristo
con fervor. En último lugar, el versículo 10 nos habla de la esperanza gloriosa que ellos tenían, que es la misma que la nuestra. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si el comentarista Hendriksen dice, tal como ellos lo entendieron y tenían toda la razón, un hombre no se ha convertido verdaderamente, no ha vuelto a Dios, a menos que se regocije en esta doctrina y ésta infunda poder en su vida. Para ellos, para los tesalonicenses, la verdadera conversión implicaba al menos los siguientes dos aspectos, dice Hendriksen: volverse de los ídolos a Dios y esperar a Jesucristo, al Hijo que vendrá. Aquellos que amamos a Cristo esperamos y anhelamos su regreso. Los apóstoles en Hechos capítulo 1 evidenciaron el deseo. Capítulo 1, versículo 10, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres sin vestiduras blancas, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Un verdadero creyente, un convertido, vive esta vida con esta plena convicción de que lo mejor, hermanos, está por venir. No hay nada en esta vida que nos da más satisfacción, más gozo que esperar la llegada de nuestro amante Señor, el Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a Tito: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y así podremos vivir en este mundo con justicia y piedad y dominio propio. Mientras que, dice Pablo, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos examinarnos, hermanos, cómo es que estamos viviendo, qué es lo que valoro más en esta vida. Por eso el Evangelio de la prosperidad no tiene nada que ver con el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio de la prosperidad te promete el aquí y ahora. Pero el Evangelio eterno te promete un Dios que te guarda aquí y ahora, pero también que te guarda por la eternidad. Y que Él viene pronto a buscarnos. ¿De qué me sirve el aquí y ahora si mi alma se pierde en el infierno? Queridos hermanos, debemos vivir teniendo en mente que somos ciudadanos del reino. Nunca te olvides, estás de paso por este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Por su gracia nos vamos a sentar en su mesa. Siendo extranjeros en este mundo, anhelamos esa patria celestial como los héroes de la fe de Hebreos 11. Anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual, dice el autor, Dios no se avergüenza. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, pues les espera una ciudad. Nos espera una ciudad celestial, hermanos. Debemos levantarnos cada mañana diciendo: un día menos para que llegue Cristo.
un día menos, un segundo menos. Quizás es hoy. ¿Dónde pasarás la eternidad? Hoy es el día de salvación. El milagro de la salvación ocurrió en estos hermanos. Y Pablo menciona que el mismo Jesús que murió en la cruz, el Padre le resucitó entre los muertos, complacido por ese sacrificio perfecto por el pecado, y le exaltó hasta lo sumo, como leíamos hoy, y tiene un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien un día toda rodilla se doblará. Nosotros, por su gracia, por su misericordia, voluntariamente hoy nos arrodillamos delante de Jesucristo y le aguardamos con esa esperanza cierta. Pero ese día glorioso vendrá. Y si Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador, ahora será tu juez, donde vas a tener que doblegarte delante de Él, ya sabiendo que vas a recibir la justa condenación por tu pecado, por tu maldad. Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, vendrá. Ya no esa condición de siervo, sino el glorioso Señor. Y nos dice que Él nos ha librado de la ira. El Señor ya nos libró de la ira. Y da la idea y el pasaje que cada hijo de Dios, como vemos en otras partes de las Escrituras, ya Dios nos ha librado de su santa ira. Porque toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo en esas 6 horas de ese viernes. Estamos en Cristo, estamos en el amado. Aguardamos y tenemos esta esperanza gloriosa. Una iglesia creciente presenta estas evidencias claras. Y les animo a poder seguir repasando el texto y revisando el texto y examinar sus vidas. Que puedas abundar en fe, en amor y en esperanza. Que también puedas ver en tu vida el milagro de la salvación y de qué manera estamos caminando. De qué manera como iglesia estamos siendo una iglesia creciente, un modelo para otros. ¿Tomaremos el ejemplo de estos hermanos? Los años van pasando. Y ya hicimos así, se pasó enero. Los años van pasando. Por eso necesitamos tomarnos un tiempo delante del Señor y hacer cambios rotundos de obediencia, bajo el poder de la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo. 1000 kilómetros, ¿cómo comienzan? Con un simple paso. Pero muchas veces pensamos en que está tan lejos. Por eso, hermanos, les animo a examinarse cómo estamos caminando y a ponerse de pie y a dar pasos en obediencia al Señor, sin importar nuestro entorno, sin importar las presiones, con un solo objetivo: Cristo. Cristo. El apóstol Pablo en Romanos, terminando su carta, dice: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es la hora de despertarnos del sueño, despertarnos de todo tipo de apatía espiritual, de aquellas cosas que nos desenfocan, que nos adormecen, y no lo que Dios nos ha dado. Despertémonos del sueño, porque ahora la salvación, nuestra glorificación, la redención de nuestros cuerpos está más cerca de cuando creímos. La noche está avanzada, pero el día se acerca, ese día glorioso. Por tanto, hermanos, desechemos todas las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Con las armas de la luz. Hermanos amados, comencemos a caminar de esta manera. Si lo estamos haciendo, abundá en eso. Abundá en eso. Como dijo
el pastor Steve Lawson: si estás comprometido con Cristo, podés estarlo más. Siempre podemos estar más comprometidos y debemos estar más comprometidos con nuestro Señor y Salvador. Una iglesia creciente evidencia los frutos de ese milagro de la salvación. Eran imitadores del equipo misionero y de Dios. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero con gran gozo. Eran ejemplo ahora en su entorno y en todo lugar, y estaban expectantes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya han pasado más de 2000 años y estamos expectantes, pero Cristo vendrá. Él es fiel. Cristo vendrá a buscarnos. Vamos a orar. De esta manera también nos preparamos para alabar al Señor antes de participar de la cena. Y vamos a cantar nuevamente Gracias Cristo, pero vamos a orar en la quietud del corazón, cada cabeza inclinada. Quizás, Hernán, puedes buscar a los niños. En la quietud del corazón vamos a orar. Que le podamos decir: gracias Cristo. Si ya sos de Él, viví a Cristo, hermano. Mostremos a Cristo, imitemos al Señor. Si aún no sos de Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, Él tomó la forma humana y se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él vivió la vida perfecta que nosotros teníamos que haber vivido. El Santo de Dios, el Cordero Santo, pagó en la cruz del Calvario por tu pecado. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Pedile perdón por tus pecados. Pedile perdón por tus pecados. Solo Cristo te puede salvar. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque ella nos ha vivificado, porque ella también nos confronta. Te necesitamos, Señor, necesitamos más de ti. Que podamos ser como esta iglesia creciente, que podamos imitar, que podamos hacer discípulos, que podamos anunciar fielmente el Evangelio. Que podamos, Señor, cada día esperar el regreso de nuestro amado Señor y Salvador. Sabemos que Él viene pronto y la iglesia aquí reunida dice: ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo dice: ven, ven, Señor, ven a buscarnos. Pero mientras estamos aquí, Señor, permite que cada uno de nosotros podamos serte fieles. Podemos decir con plena convicción: amante de mi ser, queremos vivir por ti. Señor, bendice a tu pueblo aquí reunido. Tú conoces los corazones. Si hay alguien, oh Dios, que aquí no te conoce, que tú trates con él o con ella con tu misericordia. Que tú le abras el entendimiento, produzcas el nuevo nacimiento, que puedan ver la belleza de Cristo. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos al Señor dándole gracias.